Cordial saludo, mi nombre es Juliet Castaño López, estudiante de la UNAD y en esta noche me encuentro con la señora Alba Luz. En esta noche vamos a tener una entrevista sobre la subjetividad de la mujer en el conflicto armado. Mi código del grupo es 403039-34. Muy buenas noches, señora Luz. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Bueno, señora Luz, en esta noche vamos a hablar sobre una entrevista y recuerde que esta entrevista y esta información que vamos a obtener está bajo custodia del psicólogo con formación, quien garantizo la reserva y confidencialidad. Vamos a hablar sobre la guerra, sobre la mujer en el conflicto armado. ¿La guerra ha habitado su territorio? Sí, señora, habita el territorio. ¿Conoce de hechos violentos en su territorio? También, sí, señora. ¿Quién lo hicieron? La guerrilla. ¿Por qué cree que sucedió? Pues porque son partes donde son veredas que son muy alejadas del pueblo, entonces la policía no puede estar constante por esas partes de la vereda. Y por allá es casi como entre montañas, entonces por ahí es donde se mantenía la guerrilla. Claro que sí. ¿Cómo lo afectó esta situación a usted? ¿Cómo le afectó a su familia y a sus amigos? Fue algo inesperado porque pues lastimosamente una de ellas, yo soy parte del conflicto armado donde salí mencionada por parte de la guerrilla. ¿Le afectó a ustedes? Sí, a las mujeres también les afectó. En primer lugar también el pánico, el susto y muchas de ellas desafortunadamente ya no están. Una de ellas murieron en la guerra. O sea que esto le cambió la vida a alguna de estas mujeres. A algunas le cambiaron como a otras que desafortunadamente no les cambió la vida. ¿Por qué? Hablemos al respecto. ¿Por qué? Pues muchas veces son partes donde en cualquier instante se enfrenta la guerrilla contra el ejército y son partes donde a uno no le da tiempo como para de pronto esconderse o estar resguardado porque son veredas donde todo es al aire libre y es campo y ellos pueden entrar en cualquier momento. Claro que sí. Bueno, señora Luz, le agradezco mucho toda esta información. Que esté muy bien. Feliz noche. Muchísimas gracias, igualmente para usted. Muy buenas noches, cordial saludo. En esta hora me encuentro con la señora Rosalía y vamos a hacer una entrevista sobre la superación de la guerra y el objetivo de esta entrevista y la información aquí obtenida está bajo custodia del psicólogo en formación, quien garantizo la reserva y la confidencialidad. Muy buenas noches, señora Rosalía. Pregunta número 1. En caso de conocer a alguna mujer víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? Pues por esa situación por la que ella le tocó vivir, huyó. ¿Cómo se recuperó? Con el tiempo y con la ayuda de la familia. ¿Qué cree que se puede hacer para que no se repitan estos hechos? Pues yo creo que con el apoyo de la autoridad y también del gobierno, porque el gobierno debe estar pendiente de todo lo que sucede en estos lugares, porque no es nada fácil. Y con la ayuda pues, del ejército que llegó en ese momento, pues todo se controló. ¿Se organizó la comunidad para evitar repeticiones? Claro que sí, se reunieron en compañía con la policía, con el ejército,
y con la ayuda de los mismos comisionados que llegaron a dar apoyo, sí, sí se pudo organizar. ¿Sirvió esa iniciativa? Sí, mucho, porque al menos ya a partir de todo eso que pasó, ellos ya podían estar tranquilos, podían salir, porque no era como que no podía, antes de eso no podían salir, no podían estar tranquilos, ni salir a sus mismas tierras, no, tenían que estar encerrados, pero a partir del momento ya todo volvió a la normalidad y ellos ya vuelven a sus trabajos normal y a estar más tranquilos. Bueno, entonces, ¿qué aprendieron como comunidad o familia? Hablemos al respecto. Sí, se aprendió mucho a estar entre comunicación entre el uno con el otro, apoyándose, y si algo veían, algo sucedía, pues ya todos se comunicaban y estaban ahí pendientes y se apoyaban del uno al otro. Excelente. Muchísimas gracias, muy amable señora Rosalía. Con mucho gusto. Muy buenas noches. En esta hora vamos a hacer una entrevista sobre la violencia contra la mujer. El objetivo de esta entrevista y la información allí obtenida está bajo custodia del psicólogo en formación, quien garantizó la reserva y confidencialidad. Cordial saludo, señor Julio. Bueno, un saludo para todos. Qué bueno poder participar en este momento de algo que es de vital importancia para todos. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen su raíz en costumbres machistas que perduran socialmente? Claro que sí, porque esto genera patrones aprendidos de ese abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y desde la infancia creo que lo que los niños ven, eso va generando eh, el resultado de lo que ellos en su tiempo también lo van a hacer. Entonces sí creo que tiene raíz en esa parte. ¿En su familia ha identificado legados, creencias, costumbres que pueden generar conductas de violencia contra todas las mujeres? Claro, en mi familia era muy marcado por la parte paternal, diferente a la parte maternal. En el caso mío, yo podía ver, por ejemplo, por parte de los padres, abuelos, bisabuelos de mi papá, era muy enmarcado esa parte. Entonces, contrario a la familia de mi mamá, el abuelo por parte de mi mamá era muy diferente con la abuela. Y claro, los resultados eran patentes. Yo miro a veces los tíos por parte de mi mamá, ellos no tenían esas reacciones agresivas con sus mujeres. Por parte de mi papá sí eran marcados. Yo lo vi visualmente en mi casa, cómo era la manera de mi padre con mi madre, y aún eso nos generaba a nosotros miedos, temores, al ver uno que el papá le está pegando a la mamá, que hay palabras fuertes. De niño eso crea cosas más fuertes que solamente Dios es el que aún en el camino le ayuda en estas partes. Claro que sí. ¿Se encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Claro, eso es propio. El machismo, como decía pues al principio, es algo que genera violencias, y aún eso genera venganzas. Un hijo ver que su padre le pega a la madre, entonces eso va generando eso, y ya no se valora esa figura de lo que es la familia. Y entonces ya fácil llega la violencia de un hombre hacia una mujer, y no le gustó, vaya, se consigue otra, maltrata a la otra, y va generando esa violencia que va incurriendo más a llegar a hacer cosas mayores. Entonces pienso que eso sí va generando desde ahí, desde lo que ve de niño,
esos patrones aprendidos del abuelo, bisabuelo y algunos. En un momento yo recuerdo que por parte de mi abuela cuentan la historia que el abuelo le pegaba y ella no podía reaccionar. Entonces ya los otros muchachos también lo entienden, y yo me casi hago lo mismo. Pero hay otros que de pronto van generando como esa venganza contra el mismo papá y va siendo un mayor problema. Bueno, señor Julio, le agradezco mucho su información. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, que Dios les ayude grandemente.